La acción por los pobres contra la pobreza en favor de la vida y la libertad, a esto se dedica la teología de la liberación. Esta nace en medio de la acción histórica. Surge la praxis de un pueblo que lucha por decir su propia palabra y ser sujeto de su propia historia. Se trata de una reflexión crítica, actitud crítica y lúcida respecto a los condicionamientos económicos y socioculturales de la vida en comunidad. La teología se plantea la tarea de pensar también una teología del desarrollo, entendiéndola como un desarrollo integral. Pero frente al fracaso de la Alianza para el Progreso y de varias tentativas desarrollistas, se prueba en América Latina un triple hecho. Las ciencias sociales latinoamericanas elaboran desde nuevas teorías de la dependencia una nueva interpretación del subdesarrollo latinoamericano. Lo consideran no como un estado atrasado del capitalismo desarrollado, sino como su consecuencia, es decir, como capitalismo dependiente. En diversos países, parte considerable del pueblo cristiano toma conciencia no solo de su situación, sino también de las causas de estas, asumiendo una actitud de lucha por su liberación y de ruptura de la dependencia que ata a la periferia a los centros hegemónicos del poder. Eso provoca una fecunda interacción. Esa interacción nace de la convergencia entre el movimiento de apertura a la fe y el hombre de hoy. Por otro lado, la aguda percepción de que ese hombre en América Latina está oprimido y que su mundo es un mundo conflictivo en proceso de liberación. Latinoamérica cuenta con grandes representantes de la teología de la liberación. Entre ellos está Leonardo Boff y Camilo Torres. ¿Quién es Leonardo Boff? Leonardo nació en 1938 en Brasil y es reconocido por sus aportes a la teología de la liberación. Debido a sus desacuerdos con la ortodoxia de la Iglesia, en 1992 renuncia y se dedica a luchar libremente por sus ideas. En medio del análisis de una historia de guerras, culturas competitivas y llenas de conflicto, plantea la ética del cuidado, la cual parte de la idea de cuidar para sobrevivir y se divide en cuatro sentidos fundamentales. El primero es el de una relación amorosa abierta que respeta la vida de los demás y de la naturaleza. El segundo es el cuidado por la precaución, el cual versa sobre la idea del celo al otro. El tercero es la necesidad de ser cuidado y cuidar, centrándose en la mirada protectora y cooperativa de vida. Y el cuarto es el cuidado como prevención y precaución o responsabilidad colectiva, donde asumimos las consecuencias de nuestros actos. Apoyándose en la ética del cuidado, Bob plantea la idea de que como concepto de la paz no existe, sino que la consecuencia de una correcta relación consigo mismo, la sociedad, las culturas, otras vidas y con el todo del que somos parte. Plantea la paz como la consecuencia de una relación correcta de cuidado, responsabilidad y amor. Por su parte, Camilo Torres Restrepo fue un sacerdote, sociólogo, político revolucionario y guerrillero colombiano nacido en 1929, el cual centra su vida en los estudios de la sociología de la religión. Camilo regresa de sus estudios a Colombia en 1959, funda la primera facultad de sociología, saca su conocimiento del aula y se acerca a la realidad colombiana por medio de trabajos barriales. Al mismo tiempo se aleja de la jerarquía eclesiástica ya que se niega a mantener una postura apolítica. Enfocó su labor en la idea del amor eficaz, pero ¿qué es el amor eficaz? Camilo consideraba que el amor al prójimo no se concretaba con beneficencia, sino cambiando la estructura política, económica y social. El amor eficaz es el compromiso, el servicio del trabajo para que el otro tenga una vida digna. Es por ello que en 1965 convoca la formación de un frente político, el Frente Unido. Ese año, por órdenes del cardenal y para no ser excomulgado, Camilo renuncia a la sotana y se concentra en su campaña política. Pero las amenazas no tardan en llegar, poniéndolo en una situación difícil desde la cual no logra ver alternativas posibles para el cambio y opta por levantarse en armas. Desde octubre de 1965, Camilo se une al Ejército de Liberación Nacional, adhesión que hará oficial y pública el 7 de enero de 1966 en una proclama realizada por él mismo. El 15 de febrero, el sacerdote guerrillero es alcanzado por una bala en su primer combate con el ejército colombiano, donde pierde la vida y desaparece su cuerpo. Camilo Torres lucha en son de un amor eficaz hasta el día de su muerte. En este orden de ideas, para ubicarnos en la época de formulación y el contexto, debemos tratar antecedentes históricos. Se sitúa en el siglo XVI con las denuncias a la exclusión de indígenas y negros. En el siglo XIX se da paso a la praxis revolucionaria. El siglo XX se caracterizó por procesos de industrialización. Eso coincide con la Revolución cubana y el periodo de la Guerra Fría que trajo consigo postulados socialistas marxistas. Asimismo, sacerdotes y seminaristas van a formarse a Europa, caso del sacerdote colombiano Camilo Torres. Cabe resaltar que la proclamación de la Iglesia por Juan XXIII como la Iglesia de los pobres y la creación del Consejo Episcopal Latinoamericano marcaron el paso de una teología del desarrollo a una teología de la liberación.
En 1968, los obispos se reúnen en Medellín, en el CELAM, y denuncian la injusticia y violencia institucionalizada. En la década de los 70 emergen los movimientos de liberación de varios países, con una idea de sociedad socialista que se asemejara al reino de Dios. En reacción surgen gobiernos dictatoriales. No obstante, su retroceso comenzó en 1972 con la 14ª Asamblea del CELAM, en donde el cardenal López Trujillo fue nombrado secretario general y se da paso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En los años 80, América Latina se encontraba en una crisis económica y en el 83 el Papa Juan Pablo II llega a Nicaragua y llama al orden al sacerdote Ernesto Cardenal. Además, se impone silencio absoluto a los teólogos Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff. Para 1989 llega el neoliberalismo y la globalización, y en el año 2001 la Pontificia Comisión para América Latina alerta a los obispos de nuevas formas de manifestación de la teología de la liberación. Ahora, con relación al nacimiento de la teología de la liberación, se tiene como fecha oficial el año de 1968 con ocasión de la celebración de la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana en la ciudad de Medellín, ya que de ella se tiene como conclusión, según Pérez 2016, un documento con un espíritu renovador, una responsabilidad comprometida y que representaba la entrada de la Iglesia en el nuevo contexto histórico latinoamericano, del que ésta no podía permanecer al margen como lo era la injusticia y la pobreza en este territorio. No obstante, antes de la mencionada conferencia, ya existían producciones literarias como los artículos de Lucio Gera en la revista Notas de Pastoral Josista y El Pato de las Catatumbas, documentos que dan cuenta pues de la emergencia de un pensamiento liberador para América Latina. Adicionalmente, antes de 1968 ya existían experiencias que han sido denominadas como cristianismo liberador y la teología de la revolución, las cuales consistieron en la acción católica de seminaristas y teólogos, en grupos poblacionales como los jóvenes, con los cuales se buscó una actualización de la fe católica con miras a transformar el pensamiento y la acción de la Iglesia en la comunidad. Esta teología se considera de origen latinoamericana no solo porque es el lugar espacial de su surgimiento, sino además porque es a partir de la visión frente al oprimido y a la pobreza en el territorio latinoamericano desde la cual se estructura esta teología y el lugar en el que pretende aplicarse. Es por la situación de pobreza injusta e inhumana de los pobres en Latinoamérica y la preocupación por ellos que se estructura esta teología, que tiene por finalidad transformar esas realidades sociales según Silva 2019. Entre las comunidades religiosas que dieron origen a esta teología se destaca la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que como ya se mencionó, sus conclusiones se tienen como el nacimiento oficial de esta teología. Además, las comunidades eclesiales de base, con origen en el territorio brasileño, y el movimiento de sacerdotes del tercer mundo presentado en Argentina. Y adicionalmente el trabajo de seminaristas y teólogos en comunidades, como lo fue el trabajo de Camilo Torres, entre otros. Pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general,